Listo. Pues buenas noches. ¿Podrían podrían por ahí indicarme si se escucha correctamente? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, así es, lo escuchamos. Excelente. Fuerte y claro, dice Raúl. Diana, que sí se escucha. Muy bien, muy bien. Pues muy buenas noches. Em, yo soy Guillermo Gómez y me corresponde darles a ustedes la noche de hoy esta clase que antes eran dos clases en los cursos anteriores de terapia del trauma. Teníamos una clase para el abordaje de el trauma mediante la hipnosis y otra clase aparte para hablar de la terapia breve centrada en soluciones aplicada a la recuperación del trauma. Sin embargo, por una cuestión técnica, hemos visto conveniente que esta clase o estos dos abordajes se vean en el mismo, en la misma clase, porque son dos enfoques que son altamente compatibles entre sí. Incluso ya hay un nuevo movimiento que habla de la hipnosis centrada en soluciones y que de alguna manera resulta la manera más beneficiosa y la manera más noble desde mi punto de vista de trabajar con el trauma. Es decir, que si vamos a usar la hipnosis eh, para el trabajo con el trauma, vale más que la usemos de la manera en la que es más compatible con la terapia breve centrada en soluciones, porque es una manera más inocua, más noble, más indolora de trabajar con este tipo de problemas en particular a como tradicionalmente se solía utilizar la hipnosis para el trabajo con el trauma. A lo mejor en este punto, ¿no? Que te los agarro en frío, que a lo mejor no conocen eh, exactamente qué es la terapia breve centrada en soluciones o qué es la hipnosis, ¿no? Al menos desde la perspectiva en la que yo estoy hablando, pues posiblemente resulten palabras un poquito vacías, un poquito preguntas de significado, lo vamos a ir seguramente encontrando la mayor significado en la medida en la que vayamos avanzando en lo que vamos a ir hablando el día de hoy. Entonces, pues esto es para contextualizar un poco lo que vamos a revisar el día de hoy. Este, entonces, pues vamos a, a iniciar, ¿vale? Les voy a compartir aquí unas diapositivas para que me confirmen si efectivamente pueden ver las diapositivas que les estoy presentando. ¿Se ve? A ver, ahí se puede ver mi pantalla. Sí se puede ver, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Elizabeth. Gracias. Gracias, Inox. Muy bien.
Pues empecemos. Empecemos eh, hablando primero de, de un poco de historia, ¿vale? Un poco de historia. Para hablar, fíjense, todos sabemos que la psicología, que la psicoterapia tienen diferentes ramas, que hay diferentes escuelas de pensamiento, que hay diferentes maneras de enfocar los distintos fenómenos psicológicos, conductuales, comportamentales. Y para hablar específicamente de la hipnosis o de la clase de hipnosis que vamos a revisar el día de hoy, y para hablar de la terapia breve centrada en soluciones, es preciso contextualizar em, y hablar de la escuela de la escuela de pensamiento, del enfoque, de la ramificación específica de la que proviene tanto esta manera de hacer hipnosis como la terapia breve, ¿sí? Cuando hablamos de hipnosis centrada en soluciones, nos estamos refiriendo específicamente a la tradición de la escuela de pensamiento sistémico. Estamos hablando de la terapia sistémica específicamente, ¿sí? La terapia sistémica es una de las grandes líneas de pensamiento en el ámbito de la psicoterapia. Tenemos, por ejemplo, la escuela psicoanalítica slash psicodinámica. Tenemos la escuela o los enfoques conductuales. Tenemos la escuela cognitiva, ¿sí? Tenemos la tradición humanista. Tenemos las tradiciones transpersonales también. Y tenemos la tradición sistémica. ¿Cuál es ese punto que hace diferente a la tradición sistémica de las otras tradiciones de pensamiento en el ámbito de la psicoterapia? Bueno, pues tenemos en primer lugar que la tradición sistémica, que el enfoque sistémico en psicoterapia, considera que no podemos comprender los comportamientos de un individuo aislados, como si estuvieran aislados del contexto inmediato en el que está inserto este individuo, en el que este individuo en el que este individuo tiene su existencia, tiene su actual. Y este contexto inmediato usualmente suele ser tu familia, ¿sí? Entonces, se considera al individuo siempre como parte de un sistema y se considera el sistema como un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, interdependientes, que es mayor que la suma de sus partes y en la que eh, lo que hace uno de los elementos de ese sistema va a influir en los demás elementos del sistema y viceversa. Es decir, que existe una interdependencia, ¿vale? Entre los elementos que hay en el sistema. Además, los sistemas están gobernados por reglas. Los sistemas eh, buscan
establecer un equilibrio interno o una homeostasis para poder mantenerse sobreviviendo al interior de su entorno, ¿sí? En fin, ¿vale? ¿De dónde viene esta manera de pensar en el comportamiento humano? ¿Sí? Históricamente, ¿de dónde proviene la terapia sistémica? Bueno, para explicarnos lo mejor, primero tenemos que recurrir hacer un viaje hacia atrás hasta la década de 1950, en el que un grupo de em, un grupo multidisciplinario de científicos, tanto de científicos de ciencias duras como la física, las matemáticas, ciencias formales, como de las ciencias sociales, como la recién incipiente en ese momento psiquiatría, la sociología, la antropología, se juntan en Nueva York en el año de 1951 para hablar sobre una serie de ideas que competen a los practicantes, a los estudiosos de cada una de estas ciencias y que está más y nada menos que la cibernética, ¿sí? La cibernética, que es un término, la palabra cibernética es un término acuñado por Norbert Wiener, uno de las grandes mentes de, eh, de la ciencia y la tecnología del siglo XX. Es una palabra acuñada por él y a la que él mismo definió como la ciencia que estudia los mecanismos de retroalimentación y de control en los seres humanos y en las máquinas. Ujú. Norbert Wiener tenía la idea de que los organismos vivos somos organismos cibernéticos, es decir, que somos organismos que para poder mantener nuestro equilibrio interno y nuestra existencia en el entorno en el que vivimos, necesitamos estar constantemente poniendo atención y reaccionando a la retroalimentación que recibimos de nuestro entorno para lograr nuestros objetivos. Y eso ocurre tanto en el nivel de nosotros como personas, como individuos, pero también en niveles menores, como a nivel celular, como a nivel orgánico, como a nivel molecular, ¿sí? Es decir, eh, que para que yo funcione, tienen que estar ocurriendo una infinidad de procesos que me ayuden a mantener a mí mi equilibrio interno para no morir, ¿sí? Cuando, por ejemplo, mi temperatura corporal baja de cierta temperatura, mi cuerpo tiene que empezar a quemar calorías para subir mi temperatura corporal. Cuando llego a cierto punto, mi cuerpo deja de quemar tantas calorías para poder mantenerme en ese estado. Y es como si yo tuviera un homeostato interno, un termostato interno, ¿sí? Cuando tengo hambre, entonces mi cuerpo se empieza a alimentar de las reservas energéticas que tengo, ¿no? Si no hay reservas energéticas, entonces mi cerebro manda una señal para que yo busque comida, ¿no? Esto es lo que le llamamos hambre, ¿no? En fin, el caso es que siempre estamos oscilando entre el estado en el que nos falta algo y el estado donde tenemos demasiado de ese algo y estamos siempre buscando el equilibrio, ¿sí? En un nivel biológico, en un nivel orgánico. Y esto se debe a través de mecanismos de retroalimentación cibernéticos que tenemos en todo nuestro cuerpo, que nosotros, en nosotros mismos, somos
mecanismos cibernéticos. Pero además, si nos vemos como que estamos insertos en una familia, también podemos ver a las familias como sistemas cibernéticos, ¿sí? Como sistemas gobernados por reglas que tienen la eh, capacidad de regularse a sí mismos mediante los circuitos de retroalimentación que hay entre los miembros de la familia y de poder subsistir como familia a lo largo del tiempo. Estas son mis ideas así fundamentales muy vagas, ¿no? Se las estoy dando porque realmente son ideas muy completas y tendremos que tomar todo un curso para comprender a fondo las ideas de la cibernética. Pero em, el hecho es que cuando se reúnen estos intelectuales en las conferencias Macy en Nueva York en el año 1951, entre ellos estaban las grandes mentes matemáticas de la época, como John von Neumann, que fue discípulo de Albert Einstein, como, mm, como Norbert Wiener, como Max von Förster, uno de los grandes cibernéticos de nuestra época. Pero también entre ellos estaban dos antropólogos, por un lado Margaret Mead y por el otro lado Gregory Bateson. Y Gregory Bateson es el hombre clave para el nacimiento de la terapia sistémica. Después de las conferencias Macy, Gregory Bateson queda tan fascinado con las ideas de la cibernética que él tiene la intuición de que la comunicación que se da entre los seres humanos, pero que se da también entre los animales, tiene funciones de retroalimentación y de control en los microsistemas sociales en los que estos animales se desenvuelven, ¿sí? Es decir, que la comunicación de alguna manera sirve para que las manadas de animales se mantengan juntas, que la comunicación entre animales sirve para que puedan sobrevivir como manada, que la comunicación entre animales sirve para sustituir los liderazgos de las manadas y que entonces sean liderados por los más fuertes. Es decir, que la comunicación en general en la naturaleza cumple una función cibernética. Entonces, él empieza a hacer investigaciones en la comunicación animal y va juntando a un grupo multidisciplinario de investigadores. Entre ellos se encontraba William Fry, que era un psiquiatra, Don Jackson, que era otro psiquiatra, eh, John Wickland, que era un ingeniero químico, Jay Haley, que era dramaturgo, eh, y este grupo, conocido como el equipo Bateson, empiezan a hacer investigaciones acerca de la comunicación en todos los ámbitos. Empiezan a hacer investigaciones acerca de la comunicación entre los animales. Empiezan a hacer investigaciones acerca de la comunicación en contextos del teatro. Empiezan a hacer investigaciones acerca de la comunicación en, eh, en el contexto de la hipnosis. Empiezan a hacer investigaciones acerca de la comunicación en múltiples contextos, pero no es sino hasta el año de 1956 cuando ellos empiezan a realizar un estudio de investigación muy interesante con las familias de los esquizofrénicos, ¿sí? Y empiezan a darse cuenta de que es posible explicar los comportamientos de los esquizofrénicos, los síntomas de los esquizofrénicos, explicarlos como si fueran comportamientos comunicativos al interior de un sistema
para el cual es útil que el esquizofrénico se comporte y se comunique de esa manera. ¿Sí? Y al respecto de ello, ellos, por ejemplo, crearon una teoría que fue muy famosa en esos años y que se llama la teoría del doble vínculo. ¿Sí? La teoría del doble vínculo explica la esquizofrenia como un fenómeno transaccional comunicativo, ¿sí? En el que están involucradas, sobre todo, no una disfunción cerebral, no una disfunción cerebral en el cerebro del esquizofrénico, sino más bien una patología interaccional, una patología en la comunicación entre los miembros de una familia. La teoría del doble vínculo, a grandes rasgos, menciona que la esquizofrenia ocurre cuando un niño que depende de sus padres en lo emocional y en lo instrumental, un niño que no puede mandar simplemente al carajo a sus padres porque de ellos depende su supervivencia, ¿sí? Un niño que no puede irse de la casa porque pues no tiene de qué vivir, está constantemente expuesto a mensajes paradójicos por parte de uno de sus padres al día, ¿sí? Mensajes paradójicos, por ejemplo, que si cuando el niño está comiendo mucho, la mamá le dice que deje de comer porque está bien gordo, y cuando come poco le dice que por qué no come, que tanto que se esfuerzan ellos para llevar comida a la mesa y que hay niños en África que se mueren de hambre y el desperdicio de comida. Y cuando vuelve a comer, lo vuelven a reclamar por estar gordo, y cuando vuelve a dejar de comer, lo vuelven a reclamar por los pobres de África, ¿no? Una comunicación paradójica se da cuando el niño se acerca a la madre con humor, con cariño, y la abraza y la madre se aleja de él y lo rechaza, y entonces el niño deja de hacerlo porque se siente rechazado, pero cuando el niño deja de hacerlo, la mamá la recrimina porque ha dejado de ser cariñoso con ella. O sea, los mensajes paradójicos tienen la forma de: si haces X, estás mal, pero si haces cualquier cosa que no sea X, también estás mal. Entonces el niño queda atrapado en una situación en la que no se hace algo mal si no la hace, que es una situación que le genera frustración y que lo pone en un contexto de aprendizaje donde tiene que aprender conductas que ni sean X ni sean no X. Y entonces el niño empieza a tener comportamientos extraños. De repente pateó al perro y sí, lo hizo por su coraje interno, por su frustración, pero cuando le recriminan por haber pateado al perro, les dice: yo no pateé al perro, el demonio se metió en mí y me movió el pie para que yo pateara al perro. Es decir, empezó a desarrollar este tipo de comportamientos para no poder ser culpado. Y esto es a lo que el equipo de Bateson le llama la fuga hacia la esquizofrenia. ¿Sí? Lo novedoso de esta teoría, fundamentalmente, independientemente de que puede ser eh, controvertida, y de hecho hay una gran cantidad de evidencia que muestra, aún la esquizofrenia aún no es pues muy bien explicada, que digamos, por las teorías biologicistas del cerebro y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero hay una buena cantidad de evidencia que desafía la hipótesis del doble vínculo. Em, pero la gran, em, el gran, vamos a decirlo así, mérito de esta hipótesis, el gran mérito de esta explicación, ¿sí?
es que empieza a llamar la atención y el interés de los investigadores de la psicoterapia en esas épocas sobre ver la enfermedad mental no como una enfermedad, ¿sí? Sino más bien como una serie de comportamientos que son perfectamente normales al interior de un contexto interaccional que está enfermo, ¿sí? Y este es el nacimiento del pensamiento sistémico en la terapia y por lo tanto también de la terapia familiar, ¿sí? De la terapia familiar. Porque entonces empezamos a notar cómo en muchas ocasiones los comportamientos de depresión tienen sentido perfectamente bien cuando se les estudia al interior del contexto interaccional comunicativo de esa persona y su familia, ¿sí? Entonces, los comportamientos ya no parecen tanto patologías individuales, sino reacciones perfectamente sanas ante contextos que, eh, pues, de alguna manera hacen ese sentido, ¿no? Para la persona comportarse así. Es tanto así que Jane Haley, uno de los investigadores del equipo de Bates, decía, cuando veo a un paciente solo, sus comportamientos me pueden parecer absurdos, me pueden parecer carentes de sentido. Ah, pero cuando lo veo con su familia, de repente, sus comportamientos entonces tienen todo el sentido del mundo. Entonces, la teoría del doble vínculo desató una, una fiebre entre los profesionales de la salud mental, entre los incipientes eh, psicólogos, psicoterapeutas, etcétera. Em, y em, Esto conduce, eventualmente el equipo de Bateson se disuelve por diferencias entre sus miembros y conduce a la formación del Mental Research Institute. El Mental Research Institute es un instituto de investigación que cuando el equipo de Bateson se separa es formado por Don Jackson, por este psiquiatra que fue reclutado por el equipo de Gregory Bateson, para continuar con los estudios, con los hallazgos en los que había llegado el equipo de Gregory Bateson, específicamente en el ámbito de la investigación de las familias, de la terapia familiar y de la terapia sistémica. ¿Ok? Entonces, se funda el Mental Research Institute, también conocido como MRI, y se convierte en una fundamental de la terapia sistémica. ¿De acuerdo? Ahí empiezan a ser los primeros enfoques sistémicos en psicoterapia, estratégicos en psicoterapia, según los cuales el terapeuta observa al paciente identificado al interior de su sistema familiar e interviene directamente con la familia para cambiar las pautas en las transacciones comunicativas que están generando el problema o la enfermedad en uno de sus miembros y que al cambiar esas pautas comunicacionales cambia el comportamiento de la persona enferma
y entonces se convierte en un comportamiento más adaptativo, en un comportamiento más normal, en un comportamiento ya no sintomático, ya no explicable desde un punto de vista sintomático. Se cambia el comportamiento a través de cambiar el contexto en el cual la persona está inserta. Esto lleva a muchos terapeutas entusiastas a pues hacer terapia sistémica, ¿no? Y terapia familiar, y a ver, vamos a traer a toda la familia a la terapia, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación, por qué una persona se está comportando de manera que se está comportando. Y entonces tenemos un boom de la terapia familiar, en la que en muchas ocasiones los terapeutas me vienen a traer a la terapia a la persona que ayuda en las labores domésticas, a la mascota, a los abuelitos lejanos, etcétera, ¿no? Al oficial que había tratado al muchacho fumando marihuana en el parque. Y entonces eran unos chorizos de terapia de, sí, de 50 personas en un salón de clases. Y evidentemente esto dejó de ser funcional, ¿sí? Funcional, dejó de ser funcional en el ámbito de la terapia, porque pues, las sesiones que duraban mucho tiempo, se trataba de abordar toda la complejidad del caso, era muy impráctico. Ante esta situación, un grupo de terapeutas y de investigadores que trabajaron ahí mismo en el Mental Research Institute eh, para el año de 1958, si no me equivoco, em, o 1957. No, no es cierto. No, ya estamos hablando de 1960 y algo. Ya estamos hablando de los 60. Entre ellos, Paul Václavic, John Wigland y Richard Fish deciden emprender un proyecto de investigación sobre la terapia sistémica, pero tratando sobre todo de abreviar la terapia. Es decir, dejar de intentar hacer terapia sistémica hasta con el perico y tratar de, desde una visión sistémica, encontrar cuáles son esos pequeños puntos que si tú logras cambiar el comportamiento sintomático del consultante, cambia. Y es así como ellos inventan la terapia breve, ¿sí? En este caso, la terapia breve sistémica. Y crean el primer modelo de terapia breve sistémica de la historia, conocido como terapia breve de resolución de problemas. El modelo de terapia breve de resolución de problemas está basado en la teoría de los sistemas, en la cibernética, pero ya no consideran necesario traer a toda la familia de la terapia. Consideran necesario más bien ver cuáles son esos mecanismos en el comportamiento que la persona está teniendo, que están manteniendo el problema en el presente, y cómo tú puedes interrumpir esos comportamientos y dar lugar a comportamientos que ya no son síntomas. Em, Una de las maneras en las que se ha dado a llamar a este enfoque de terapia también es conocido como la terapia estratégica. Y la terapia estratégica, terapia breve sistémica de resolución de problemas, que es lo mismo, eh, además de estar basados en la visión sistémica cibernética del comportamiento humano, está muy fuertemente influenciada
por nada más y nada menos que Milton Erickson. Milton Erickson, ¿quién era? Milton Erickson eh, fue para muchos, es considerado por muchos, incluido yo, ¿no? Yo lo considero así, posiblemente el psicoterapeuta más brillante del siglo XX, o uno de los más brillantes del siglo XX. No estamos hablando de los investigadores o de los psicólogos o de los psiquiatras o de los teóricos más importantes o más brillantes. Desde luego había muchos muy brillantes como Skinner, este, como Thorndike, como muchos de la tradición conductista, que eran grandes investigadores. Eh, por supuesto que había grandes teóricos, ¿no? Como Lacan, ¿no? Que aunque sean visiones muy distintas, pues bueno, tienen su mérito, ¿no? Pero estamos hablando de psicoterapeutas, es decir, de personas que, o de profesionales con los que las personas iban y que su interacción con este profesional le ayudaba a resolver su problema. Y Milton Erickson en ese sentido era brillantísimo. Problemas de larga data, de gente que habían llevado al hospital mental y que no les había funcionado nada, ni todos los medicamentos del mundo, ni todas las terapias del mundo, quedaban con Erickson y Erickson en, ¿no? Dos golpecitos los sacaba del mundo y parecía mágica su manera de hacer terapia, ¿sí? Además, Milton Erickson eh, no solamente fue uno de los grandes psicoterapeutas del siglo XX, sino que además es conocido eh, sobre todo por sus contribuciones a la hipnosis. Fue uno de los investigadores más importantes que ayudó a sacar la hipnosis del oscurantismo, ayudó a sacar la hipnosis de los mitos, ayudó a sacar la hipnosis eh, del baúl de las pseudociencias y luchó para darle un estatus científico, ¿sí? Para explicar de manera científica, de manera racional, lo que sucede realmente con la hipnosis, para combatir los mitos que hay tan extendidos acerca de esta práctica, etcétera. Y creó la Asociación Americana, la Sociedad Americana de Hipnosis Clínica. Y también es conocido por ser el padre de la hipnosis moderna, porque él creó nuevos métodos para lograr que eh, podamos inducir a una persona o llevar a una persona al estado hipnótico, ¿sí? Y utilizar ese estado de manera potencialmente terapéutica. Pero Milton Erickson eh, estaba consciente, y así lo expresó, de que la hipnosis no es una cuestión de magia, de que el estado hipnótico no es un estado en el que la persona se desdobla de su cuerpo y tiene viajes astrales o donde la persona se somete al poder del carismático, del hipnoterapeuta, ni nada de este tipo de cosas, sino que el estado hipnótico es un estado natural en los seres humanos, que los seres humanos entramos en un estado hipnótico de manera natural. A veces, muchas veces en el día, cuando estamos leyendo un libro y estamos ultra clavados en un libro, y estamos imaginando lo que está pasando en un libro y hasta sentimos fríos y el libro nos describe cómo hace frío en el escenario en el que están, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en un estado hipnótico. Cuando vamos manejando una carretera larga, 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 y una parte de nuestra mente viene sí poniendo atención al camino, doblando cuando hay que doblar, acelerando cuando hay que acelerar,
disminuyendo la velocidad cuando hay que disminuir la velocidad. Pero otra parte de nuestra mente vino pensando en lo que vamos a hacer cuando lleguemos a la ciudad a la que vamos, qué vamos a hacer cuando lleguemos a ver a nuestros hijos, a dónde los voy a llevar, qué vamos a cenar, etcétera. Y hay como esa partición de la atención. Ese es un estado hipnótico. Entonces, no es un estado you que tenga que ser explicado por medios esotéricos. Es un estado natural y se puede llevar a las personas de manera consciente, voluntaria, a ese estado eh, mediante la comunicación, ¿sí? Mediante mi comunicación verbal, mediante mi comunicación no verbal, mediante el uso de las palabras, mediante mi comunicación, mediante las palabras que utilizo, mediante todo esto, ¿sí? Entonces, eh, pues es muy importante empezar a ver la hipnosis como lo que es y, eh, y no como lo que no es, ¿vale? Pregunta por ahí, Jorge Luis, si hay algún libro donde encontremos más información sobre este punto. Bueno, miren, sobre hipnosis y sobre terapia breve, yo tengo mucha información gratuita. Tengo un canal de YouTube que se llama Enciclopedia Sistémica. Ustedes métanse a YouTube, buscan Enciclopedia Sistémica y les va a salir ahí un canal y tengo como 60 videos en los que hablamos de hipnosis, terapia breve, terapia sistémica, etcétera, 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 de manera completamente gratuita. Y también estamos en Facebook y en Instagram, donde estamos publicando información, posts muy puntuales sobre conceptos, ideas, recomendaciones de libros, etcétera, 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 eh, sobre terapia sistémica específicamente. Entonces, si nos siguen ahí, van a encontrar mucha información sobre esto. El caso es que cuando hablamos de terapia breve, estamos hablando de algo muy cercano a la hipnosis ericksoniana, es decir, a la manera en la que Milton Erickson utilizaba la hipnosis y a la manera en la que él hacía terapia, de una manera altamente efectiva. ¿Sí? La hipnosis y la terapia breve han estado íntimamente relacionados desde su nacimiento. Ujú. Bueno, ahora, ¿qué hay con la terapia breve centrada en soluciones? ¿No? ¿De dónde viene? Bueno, pues resulta que para la década de 1970, estamos hablando de la siguiente década, dos eh, trabajadores sociales deciden formarse como terapeutas breves en el MRI. Estos dos trabajadores sociales se llamaban eh, Steve DeShazer, que era trabajador social, era este, además saxofonista profesional de jazz, eh, una mente brillante también en filosofía, en lingüística. Y una mujer que se llamaba Insu Kim Baek, una mujer nacida en Corea del Sur, emigrada a los Estados Unidos, donde estudió trabajo social, pero también estudió un Master in Science en farmacobiología. Y ambos no se conocían, sin embargo, vivían en la misma ciudad. Van a estudiar este modelo de terapia breve de resolución de problemas en el Mental Research Institute.
Ujú. En Palo Alto. Da la casualidad de que ahí se conocen, se gustan, se encantan, se enamoran, se casan y de regreso a Milwaukee, ya con este modelo de terapia aprendido, ellos querían de alguna manera abrir una clínica donde replicaron lo que se hacía en Palo Alto, ujú, pero en las ciudades donde ellos eran o en donde ellos están viviendo, que era Milwaukee, en el estado de Wisconsin, ¿ok? Milwaukee en Wisconsin. Y donde establecen el Free Family Therapy Center o Centro de Terapia Familiar Breve. Sin embargo, ellos se empiezan a dar cuenta de que el modelo de terapia breve de resolución de problemas, aplicarlo de una manera ortodoxa, así tal como te le enseñaban en el MRI, pues se quedaba corto para el tratamiento de algunos de los problemas y poco a poco fueron modificando su práctica hasta que su práctica tomó una forma algo distinta, sobre todo influida todavía más por la hipnosis de Milton Erickson, influida más por las ideas de la cibernética de segundo orden. Vean el video de cibernética de primer y segundo orden ahí en la enciclopedia sistémica para responder por este punto. Eh, Influido más por las ideas del posmodernismo, por las ideas de cómo el lenguaje genera la realidad, de Ludwig Wittgenstein, eh, etcétera. Y pues evolucionan este modelo, de alguna manera lo modifican, tienen las mismas bases, pero en las prácticas se ve bastante distinta su, su, su aplicación. Este modelo fue llamado por ellos como terapia breve centrada en soluciones, ¿sí? Terapia breve centrada en soluciones. Y está muy influenciado, en primer lugar, por el trabajo de Milton Erickson, por el trabajo de los del MRI, pero también por lo que ellos le pusieron de su cosecha, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son los principios o qué es la terapia breve centrada en soluciones? ¿Sí? En este sentido, la terapia breve centrada en soluciones es fundamentalmente un modelo de terapia que originalmente empezó siendo terapia familiar, ahora ya se aplica cada vez menos en familias, cada vez más con individuos o con parejas, que se centra en el futuro y se centra en las soluciones a los problemas en lugar de enfocarse en el pasado y en los problemas de los consultantes. La terapia breve centrada en soluciones se basa en la idea de que las personas tienen la capacidad de resolver sus propios problemas, ¿sí? Y en que usualmente los problemas tienen excepciones que han sido generadas por las mismas acciones de las personas. Es decir, que las personas tienen la solución de sus problemas. Las personas a menudo saben cómo solucionar sus problemas. Eso es lo que no saben que lo saben. Pero no importa qué tan grave, qué tan pervasivo sea un problema o parezca serlo, ¿sí? Siempre hay momentos en el pasado inmediato de las personas en los que ese problema no se ha presentado. A eso le llamamos excepciones al problema, ¿sí? Y que estas excepciones, lo reconozcamos o no, han sido generadas por algo que las personas han hecho o han dejado de hacer. Ujú. La terapia breve centrada en soluciones, además, se centra
en las fortalezas y en los recursos de los consultantes, en lo que han hecho bien, en lo que son buenos, ¿sí? En lugar de centrarse en el trastorno, en la patología o en el problema. Además, es un modelo de terapia breve que suele tener una duración media de aproximadamente 5 sesiones, ¿sale? 5 sesiones a 7 sesiones son las que suele bastar para resolver una queja que los clientes eh, traigan a la terapia. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los principios básicos de la terapia breve centrada en soluciones? Bueno, el foco de la terapia está en el futuro, ¿sí? Una de las primeras cosas que hacemos en terapia es preguntar a las personas cómo se darían cuenta de que el problema que les trae a la terapia ya está resuelto. ¿Qué cosas nuevas tendrían que pasarles? Tendrían que vivir. ¿Qué cosas dejarían de hacer o dejarían de pasarles? ¿Qué cosas eh, cambiarían en sus comportamientos o a su alrededor que les indicarían que el problema que traen a la terapia ya no está ocurriendo, ya se resolvió, ya no es un problema? ¿Sí? Porque construir esta visión de la solución, del futuro libre del problema, nos ayuda entonces a saber qué comportamientos tenemos que llevar a cabo, qué cosas tenemos que hacer. Steve DeShazer decía que hablar de problemas crea problemas, hablar de soluciones crea soluciones. Entonces, no es una terapia que se enfoque tanto en que se enfoque tanto en hablar de qué le duele al consultante ahora, de qué le está pasando en este momento que le genera un problema. No se centra tanto en hablar sobre qué cosas están pasando ahora que le generan dificultades al consultante, ni a darle vueltas a la situación problemática una y otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo vemos útil. Vemos más útil ahondar en la conversación sobre cómo nos gustaría que fuera el futuro, sobre cómo se vería el futuro una vez que el problema ya no esté ocurriendo. El objetivo de la terapia, por lo tanto, es ayudar a los consultantes a alcanzar este futuro, es decir, a alcanzar sus metas, a alcanzar este futuro eh, libre del problema. ¿Sí? Ese es el objetivo general de la terapia, acercar ese futuro y traerlo al presente. ¿Estamos de acuerdo? En la terapia ahora centrada en soluciones se ve al consultante como el experto en su propia vida. Entonces, la relación terapéutica no es una relación vertical en la que yo como terapeuta soy el experto y tú eres el inexperto, el que va a venir aquí a aprender de mí, ¿no? Vemos el consultante como el experto en su propia vida, como el experto en sus propios deseos,
Y entonces la terapia se convierte más bien en un proceso colaborativo basado en una relación horizontal. ¿Ok? Entonces, el terapeuta y el consultante trabajan juntos en pro de la consecución de esos objetivos. En particular, el pasado solo se suele visitar para explorar los recursos a los que el consultante haya recurrido en el pasado y que pueda rescatar en el presente y en el futuro. Es una terapia que, si vamos al pasado, si ahondamos en lo que le ha ocurrido a la persona antes, lo hacemos sobre todo para ver cómo la persona ha afrontado la situación, sobre qué elementos han estado presentes en su manera de afrontar la situación que le hayan ayudado en algo, para poder rescatar esos elementos y entonces ponerlos en práctica en el presente de cara al futuro que queremos lograr. ¿Ok? Bien, esto es con respecto a la terapia breve centrada en solución. La terapia breve centrada en soluciones es per se una terapia hipnótica, ¿sí? Una de las características que definen a la hipnosis en cuanto a los procesos cognitivos que se dan en el estado hipnótico es la introcepción, ¿sale? ¿Qué es la introcepción? Es cuando tenemos percepciones sensoriales de algo que no está en mi realidad objetiva, sino que está en, vamos a decirlo así, porque la palabra, bueno, todavía no nos tenemos de acuerdo en qué es la mente, pero vamos a llamarlo así, es algo que está en mi mente, es algo que imagino, la imaginación es introcepción, es percepción de algo que está aquí dentro de mi cabeza, por decirlo de alguna manera. Es escuchar algo que no tiene existencia objetiva en mi exterior. Cuando yo recuerdo eh, lo que me decía mi abuela y escucho su voz, no le estoy escuchando en la realidad objetiva, la estoy escuchando en mi cerebro. Y entonces estoy viviendo un proceso introspectivo. Es una de las características del estado hipnótico. Un estado donde la imaginación está despierta, donde podemos ver, sentir, escuchar cosas que no tienen una existencia objetiva, sino que están al interior de mí, por decirlo de alguna forma. Entonces, vamos a darnos unos 2 minutitos de break, si les parece bien, antes de volver y continuar con lo que queda de lo que es. ¿Sí? Volvemos en 2 minutos.
Listo, ya volvimos. Ok, entonces, cuando hablamos de hipnosis, hablamos de un estado natural, ¿no? Eh, en ese sentido, podemos decir que la palabra hipnosis tiene dos acepciones cuando la queremos utilizar desde la perspectiva de la psicología clínica, alejados del esoterismo y de la pseudociencia. Por un lado, podemos decir que la hipnosis es un, un estado, ujú, un estado em, natural en la mente humana. A ver, me dicen que está muy bajo el volumen. Em, Denme un segundito. A ver, uno, dos, uno, dos. ¿Se sigue escuchando bajo? Uno, dos, uno, dos. ¿Me oyen bien? Uno, dos, tres, cuatro. A ver, ¿se oye bien? ¿O se oye mejor acá? Uno, dos, uno, dos, tres. Sigue bajo. Luis dice yo escucho bien. A ver. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres. A ver, déjenme guardar mis audífonos y volver a sacarlos. Muy bien, ahí, ¿qué tal? Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos. Bueno, pero retroalimentenme para saber. Regular dice Jackie, los demás que dicen, Elizabeth dice bien. Em, bueno, bueno, yo sí. Ok. em, entonces, la hipnosis es, por un lado, este estado, ¿sí? Que es un estado que una buena manera de definir la palabra estado en este sentido es la manera en la que lo define el doctor Jeffrey Side. Él dice que un estado es la convergencia de una serie de elementos atencionales, afectivos, cognitivos, somáticos, contextuales, entre otros, en la experiencia de una persona en un momento determinado. Ese es un estado, según el doctor Gestalt. Las personas nos la pasamos constantemente atravesando estados. Las personas siempre estamos en un estado. Por ejemplo, cuando estamos enamorados, pues hay una presencia de elementos cognitivos, afectivos, eh, conductuales, bla, 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 que conviven en nuestra experiencia en un momento determinado. Estamos pensando usualmente en la persona amada todo el tiempo, preguntándonos dónde está. Cuando la tenemos cerca nos ponemos nerviosos, sentimos mariposas en el estómago, nos sudan las manos, se nos acelera el corazón. Todos esos elementos forman parte de ese estado de enamoramiento, ¿sí? Incluso elementos neuroquímicos, ¿sí? En este sentido, el estado hipnótico no es la excepción. Es una serie de elementos
que convierten en la experiencia interna de una persona en un momento determinado. ¿Cuáles son los elementos que nos pueden indicar que hay un estado hipnótico? Bueno, que en primer lugar hay una focalización de la atención hacia los procesos internos, esto que les hablaba de la introcepción, ¿de acuerdo? Hay un estado de disociación, es decir, es como si nuestra atención se partiera. Nuestra atención está hacia adentro y focalizada, pero de todas maneras, todavía podemos poner atención hacia lo que ocurre al exterior de nosotros. Eso es lo que hace que sea posible que en hipnosis, en un proceso hipnoterapéutico, la persona, a pesar de estar bien clavada en sus percepciones internas, sigue escuchando al hipnoterapeuta y sigue siguiendo sus indicaciones, por decirlo de alguna forma. También suele haber un estado de receptividad hacia las indicaciones del terapeuta, un estado de rapport, de confianza. También tenemos que una persona en estado hipnótico tiene una sugestionabilidad aumentada. ¿Qué significa la palabra sugestionabilidad? Pues es básicamente una disposición a experimentar, vivir, sentir como si fuera real algo que no es real. ¿Sí? Uno puede pedir a la persona que esté en la playa y puede sentirse en la playa, y puede oler el salitre de la playa, y puede sentir el viento eh, sobre su cabello, ¿no? Y el sol sobre y la arena bajo sus pies, a pesar de que la persona no está en la playa. Entonces, esa es la sugestionabilidad. Y a menudo, pero no siempre, un estado de relajación. Cuando todos estos elementos convergen en la experiencia de una persona en un momento determinado, se puede decir que la persona está en un estado hipnótico. Por otro lado, también la hipnosis es un procedimiento comunicativo, es ese procedimiento comunicativo mediante el cual una persona, es decir, el hipnotizador, trata de llevar a otra persona, o sea, el hipnotizado, al estado hipnótico de manera deliberada y con un objetivo en particular. Esa, esa es la otra acepción de la palabra hipnosis. Entonces, la hipnosis es tanto el estado como el método que seguimos para llevar a una persona a ese estado. La hipnosis puede ser formal, es decir, un procedimiento ritualizado, formalizado, en el cual le decimos a la persona, te vamos a hacer hipnosis, siéntate, cierra los ojos, respira profundamente mientras escuchas lo que te voy a decir. Y mientras respiras profundamente, puedes darte cuenta cómo la manera en que respiras puede llevar aire hasta tus pulmones. Puedes ser consciente de cómo el aire está fresco a tu cuerpo, atraviesa tus alveolos, tráquea, te inunda y lleno de oxígeno, tus células, bla, 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 bla. ¿Sí? Esa es la hipnosis formal. Pero también hay una manera de llevar a las personas al estado hipnótico de una manera no formal, mediante la pura conversación. A eso, a esa metodología para llevar a una persona al estado hipnótico, le llamamos hipnosis conversacional. La hipnosis conversacional, en este sentido, es una técnica que utiliza el lenguaje cotidiano para inducir un estado de trance sin que la persona se dé cuenta conscientemente de ello, facilitando el acceso a este estado hipnótico. ¿Sí? La hipnosis conversacional se basa en el uso de patrones lingüísticos, metáforas, imágenes, sugestiones indirectas, introducidas en conversaciones naturales, con el objetivo de influir en los pensamientos y en los comportamientos de la persona.
Hay muchas aplicaciones de la hipnosis conversacional. Aquí la aplicamos en terapia. Y esta fue precisamente una de las grandes innovaciones de Milton Erickson a la práctica general de la hipnosis. Erickson empleaba la conversación natural, empleaba la atención dividida para acceder al inconsciente de sus consultantes de una manera sutil, pero también bastante efectiva. Dicho esto, es importante decir que hay muchos mitos acerca de la hipnosis, muchas cosas que se dicen acerca de la hipnosis, acerca de lo que es, acerca de cómo funciona, acerca de lo que le pasa a una persona en estado de trance, y que son mitos, que no es así. Se dice que la hipnosis tiene que ver con el poder del hipnoterapeuta eh, sobre la persona. Se dice que la hipnosis es un proceso eh, esotérico. Se dice que la hipnosis es un estado de paso a puertas interdimensionales. Se dice que la hipnosis te pone propenso a que el diablo se te meta y hagas cosas que no quieres hacer, etcétera, 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 etcétera. Y todos esos son mitos. Pero uno de los mitos más difundidos de la hipnosis clínica, de la hipnosis aplicada con fines terapéuticos, es que la hipnosis funciona de manera directa, con sugestiones directas, como decirle al consultante. Y ahora, cuando cuente hasta 3, todo el rencor que sientes hacia fulanito va a desaparecer y se va a borrar para siempre de tu vida. 1, 2, 3, ¿sí? Y ya, te despiertas y ya, andas normal por la vida, como si nada hubiera pasado. O en el caso del trauma. Y cuando cuente hasta 3, este recuerdo de esta situación atroz, terrible que has vivido, se va a borrar de tu mente de una vez y para siempre, y vas a actuar como si nunca hubiera ocurrido esto con tu vida. Una vez, por ejemplo, ya abres los ojos, ya no tienes traumas, ya no hay evitación conductual, ya no hay recuerdos intrusivos, ya no hay nada. Mentira. La hipnosis no funciona de esta manera. ¿Cómo sí funciona la hipnosis? La hipnosis fundamentalmente funciona cambiando el estado. Recuerden lo que dijimos del estado. ¿Qué es el estado? ¿Sí? Es esta convergencia o este conjunto de elementos atencionales, cognitivos, afectivos, contextuales, somáticos, corporales, bla, 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 que convergen en la experiencia de una persona en un momento determinado. ¿Sale? Cuando las personas tenemos un problema, tenemos un trastorno, ¿sí? Llamémosle eh, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo mayor, trastorno mixto de ansiedad y depresión, trastorno límite de la personalidad, etcétera. A lo que nos referimos con las etiquetas diagnósticas, si nos damos cuenta, es a estados. En el caso, por ejemplo, de una persona que tiene estrés postraumático, ¿cuáles son esos elementos cognitivos, afectivos, emocionales, conductuales, contextuales, bla, 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 que convierten en su experiencia? Pues todo lo que le llamamos síntomas, ¿sí? Pensamientos intrusivos, recuerdos intrusivos del suceso traumático, comportamentalmente hablando, evitación de cualquier cosa que le recuerde el suceso traumático.
Si el trauma fue que me agarró un sismo en la parte alta de esa torre, no me vuelvo a subir a esa torre. Entonces, una evitación conductual de ese estímulo que me recuerda lo que me pasó. Pensamientos y recuerdos intrusivos del evento traumático. Constantemente estoy haciendo X o Y cosa, cualquier cosa, y de repente bolas, me acuerdo de lo que me pasó. ¿Sí? Entonces, la hipnosis lo que hace más bien es cambiar ese estado. Buscar que los pensamientos intrusivos se presenten menos o se presenten de manera diferente. Buscar que si dentro del estado de la persona hay un estado de tensión corporal o de estrés, haya un estado de relajación. Buscar que si la persona tiene su atención puesta en el pasado, ahora comience a dirigir su atención hacia el futuro. Buscar que la persona, si por ejemplo está en una situación de eh, de malestar, ¿no? Eh, pues se sienta bien, ¿sí? Cuando cambiamos la suficiente cantidad de elementos del estado que le llamamos estrés postraumático y los modificamos, entonces podemos decir que la persona ya no tiene estrés postraumático, ¿sí? Entonces, en el caso de que queramos promover la superación del trauma, deberemos apuntar aquellos elementos que mantienen el estado problemático del trauma y cambiarlos por elementos que en este caso sean incompatibles o sean incluso contrarios a los elementos del estado del trauma, ¿sí? Entonces, si en el estado del trauma hay pensamientos intrusivos que evocan el recuerdo del pensamiento traumático, en el estado del no trauma hay ausencia de esos pensamientos o ausencia de emociones negativas asociadas con dichos pensamientos. En el estado traumático hay una atención focalizada en el tiempo hacia el pasado. En el estado del no trauma habrá una focalización de la atención sobre el presente, en el aquí y en el ahora, o bien en el futuro. Si en el estado del trauma hay desconfianza en uno mismo, en el mundo, en los demás, y hay desesperanza, en el estado del no trauma hay confianza en uno mismo, hay confianza en el mundo, hay confianza en los demás, hay esperanza. Si en el estado del trauma hay evitación conductual hacia cualquier cosa que esté relacionada con el evento traumático, en el estado del no trauma hay un afrontamiento conductual ante las cosas relacionadas con el evento traumático. Si en el estado del trauma hay una sensación de ansiedad, de incomodidad, de nerviosismo, etcétera, en el estado del no trauma debería haber sensaciones de incomodidad, de adecuación, de tranquilidad, entre otras cosas. Si nosotros logramos a través de la hipnosis modificar y a través de la terapia en general, modificar estos elementos, podemos pasar a hacer que la persona pase del estado del estrés postraumático al estado de la superación del trauma. En este sentido, ¿cuáles son los microobjetivos que como terapeutas deberíamos establecer para resolver el trauma? Pero antes de eso se me olvidaba que debo este, em, poner una pregunta de evaluación, que es la que van a resolver en su evaluación. Cópienla para que lo tengan ahí
y sepan qué responder cuando les hagan la evaluación eh, del tema. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo principal de la hipnosis en la superación del trauma? A, borrar todos los recuerdos dolorosos de manera permanente. B, cambiar el estado problemático incompatible, recuerden lo que hemos dicho de los estados, el estado problemático, perdón, por un estado incompatible que favorezca la recuperación. O C, inducir al consultante a seguir las órdenes directas del hipnotizador. Bueno, creo que en este punto es absolutamente evidente que la opción correcta es la opción C, la opción B, perdón, B. ¿Ok? Buscamos cambiar el estado problemático por un estado incompatible con ese estado problemático que, por lo tanto, también favorezca la recuperación. Bueno, eh, hablar de superar un trauma, el propio término superar un trauma es altamente abrumador, ¿sí? Es un gran término. Y tratar de abordar ese término de manera global, pues es como intentar comerse una hamburguesa de 5 carnes de una sola mordida o de 2 mordidas o de 10 mordidas, ¿no? Es demasiado grande la hamburguesa como para poder comerlo de un solo bocado. Entonces es importante que partamos ese gran objetivo en objetivos más pequeños, en objetivos más simples, en objetivos menos complicados, en microobjetivos, por ponerlo, por ponerlo de otra manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eh, ¿qué microobjetivos deberíamos plantearnos? Que si se cumplen, podremos decir entonces que la persona ya superó el trauma. Bueno, pues uno de ellos es abandonar las conductas de evitación. En gran medida, el trauma o el estado de estrés postraumático o el estado traumático se sustenta en buena medida en la evitación conductual de cualquier cosa que esté relacionada con el incidente traumático. Es decir, que la persona evita hacer cosas que per se no tienen nada de amenazador ni de peligroso, y es la misma evitación, o sea, por miedo a que le pase algo, y es la misma evitación la que mantiene el miedo a que ocurra ese error. Es un círculo vicioso. Mientras más temo, más evito. Mientras más evito, más temo. Entonces, romper ese ciclo de evitación es algo que puede llegar a ser muy significativo dentro del objetivo global de la superación del trauma.
También la desaparición de pensamientos recurrentes y de las rumiaciones o la disminución en su frecuencia o que ya no se asocie un malestar emocional con esas rumiaciones y pensamientos recurrentes es de igual manera otro objetivo importante, ¿sí? La reducción general del, del malestar emocional es otro objetivo importante. Recuperar la autoconfianza es otro microobjetivo importante. Y específicamente en el caso del trauma, también es importante que haya una historiación, así le llamamos, o un reprocesamiento del evento traumático. ¿Ok? ¿Ok? Eh, entonces, todos estos son elementos muy importantes. Usualmente cuando logramos uno de ellos o dos, ya estamos abriendo importantemente el camino hacia la superación del trauma. Bien, ahora, ¿cómo llevamos a cabo el proceso de la terapia? ¿Sí? Desde la perspectiva de la terapia breve centrada en soluciones combinada con la hipnosis. ¿Sí? Este es un mapa práctico que les voy a proporcionar, que es el producto de una criba de años y de años y de años de trabajar con estos enfoques de psicoterapia. ¿Sí? Yo pues soy joven, tengo 35 años, pero estoy familiarizado con la terapia breve desde los 20 años, ¿no? Prácticamente desde la mitad de mi carrera, desde la mitad de mi licenciatura, yo ya eh, conocí estos modelos de terapia, me apasionó y desde entonces no dejo de leer de terapia sistémica y de terapia breve. Y desde los 22 años, 22, tengo 36 años, 22 años, eh, empecé a dar mis primeras sesiones de terapia supervisados por mis profesores y desde entonces no he dejado de dártelo. Entonces llego a mis 36 años, en 32, 13, 14 años casi de experiencia haciendo terapia con estos enfoques en particular. La recomendación, desde luego, siempre es a leer los libros, a formarse en maestrías, en especialidades, ampliamente, para poder dominar estos enfoques de arriba abajo. Sin embargo, si es su primer acercamiento, este mapa les puede servir, aunque por supuesto de manera limitada, eh, porque en una buena medida la maestría le hace la capacidad de improvisar, ¿no? Y si ustedes apenas están teniendo este acercamiento en este modelo, pues es difícil que puedan improvisar desde los principios de estos modelos, ¿no? Sin embargo, son herramientas muy útiles que les pueden servir para su propia práctica profesional.
acuerdo? Usualmente, la primera o una de las primeras cosas que hacemos en la terapia breve centrada en soluciones de corte hipnótico, y recuerden que aquí estamos haciendo una integración, es preguntar por las mejores esperanzas, ¿sí? Eh, esta es una pregunta que es una navaja, ¿sí? Es una navaja que nos ayuda a separar la conversación de la conversación centrada en los problemas para centrarnos específicamente en la conversación centrada en soluciones. Entonces, usualmente, no preguntamos en la primera sesión ni es lo primero que hacemos. Usualmente lo primero que hacemos es establecer rapport. Desde luego, cualquier, como le llaman los estadounidenses, small talk, ¿no? Cualquier microcharla sobre el clima, sobre bla, 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 que ayude a reducir un poquito la tensión. Pero inmediatamente no empezamos a hablar del problema, sino hablamos de lo que esperan los consultantes de esa sesión de terapia, ¿sí? Entonces, la pregunta inicial usualmente es, ¿cuáles son tus mejores esperanzas para nuestra conversación de hoy? Es decir, u otra manera de hacerla, ¿qué tendría que pasar como producto de nuestra conversación de hoy, como para que tú pudieras pensar que ha valido la pena venir aquí y que no ha sido una pérdida de tiempo? ¿Sí? Así va la pregunta inicial, ¿no? Porque de esta manera induces a la persona a que lo que te vaya a decir, a que su conversación esté orientada hacia lo que va, eh, hacia lo que va bien, bueno, más bien hacia lo que se desea, hacia la solución del problema. Una persona que venga con estrés postraumático usualmente te dirá algo como, ay, pues ya no estaría pensando en tanto en algunas cosas que me agobian, ¿sí? O te diría algo como, bueno, ya no me sentiría como me siento actualmente, me sentiría mejor. O te dirá algo como, bueno, lo que yo espero de esta conversación es que me ayude a superar una cosa que tengo guardada ahí. Y entonces el terapeuta puede abrir la conversación hacia ese lado. ¿Cómo te darás cuenta? ¿O qué tendría que pasar que a ti te haría darte cuenta de que has superado esa situación que traes en el trabajo? ¿Sí? Y entonces tú vas a tratar de obtener respuestas en términos conductuales y en términos positivos, ¿sí? Tal vez saldría más a la calle, estaría mejor con mis amigas, me sentiría mejor quedándome solo en casa, cualquier cosa. Si recibes respuestas negativas, las respuestas negativas conductuales son, ya no me sentiría así, dejaría de hacer esto. Entonces tienes que transformarlas en respuestas positivas. ¿Qué harías en lugar de sentirte así? ¿Cómo te sentirías en lugar de sentirte así? ¿Qué harías que te estaría indicando que estás dejando de sentirte así? ¿Sí? ¿Qué harías en lugar de esto? Si te dijeran, ya no haría esto, ¿qué harías en lugar de eso? ¿Sí? Sin embargo, cuando hay trauma,
como por definición el estrés postraumático es algo que está íntimamente relacionado con algo que ocurrió en el pasado, con un suceso que ocurrió en el pasado, es inevitable que venga ese pasado, es decir, esa conversación sobre el suceso traumático a latente, al presente. Sí, fíjese que lo que traigo cargando es algo muy feo porque fíjese que viví una violación hace 3 meses, ¿sí? Y te empiezan a hablar de la violación. Y cuando esto ocurre por empatía, por no violentar, por establecer y mantener una buena relación terapéutica, es de suma importancia que tú como terapeuta escuches activamente, comprendas, contengas, pero que al mismo tiempo vayas introduciendo elementos, preguntas que induzcan a que la persona modifique su narrativa acerca de esa situación, de tal manera que la narrativa pase de ser algo desesperanzador, horrible, terrible, espantoso, desgraciado, para que comience a ser algo, em, una narrativa más noble. En este sentido, el terapeuta en vez de entregar soluciones, utiliza preguntas de supervivencia y preguntas de enfrentamiento. Las preguntas de supervivencia parten del supuesto de que no importa qué tan terrible haya sido la situación que la persona haya vivido, la persona sobrevivió, la persona está aquí y de alguna manera esa supervivencia está relacionada en algún sentido con algo que la persona hizo, ¿sí? Entonces, las preguntas de supervivencia están orientadas a que la persona encuentre en su relato de la situación algo que le haya funcionado para sobrevivir. Y entonces te puedes preguntar algo así como, oye, ¿y cómo es que en una situación tan terrible pudiste salir avante de eso? ¿Sí? Si la persona te cuento, por ejemplo, eh, no me pude ni mover mientras ese desgraciado me estaba violando, o poner un ejemplo, tú le puedes preguntar, oye, ¿y cómo fue que en tu interior supiste que era mejor no moverte que resistirte y arriesgar tu vida? ¿Sí? Una manera de desculpabilizarle por lo que pasó, porque a veces cuando ocurre un suceso traumático de secuestro, de violación, de asalto, de abuso, es decir, relacionadas con una cuestión interpersonal, a veces las personas se paralizan y ese parálisis se convierte en un elemento de culpa eventualmente. Entonces, es una manera de desculpabilizar a la persona, enmarcando una parálisis como algo positivo para su supervivencia, ¿sí? Y le estás preguntando cómo le hizo para que se le ocurriera eso. Ujú. Y entonces vas introduciendo nuevos elementos a su relato. Y luego, ¿qué pasó? ¿Cómo lograste escapar de ahí? Porque digo, estás aquí, ¿sí?
Y entonces pueden integrar a su relato cosas como, pues bueno, que no me haya movido, yo creo que le aburrió, se fue, ¿sí? Y entonces, en el relato queda estipulado como que la persona de alguna manera hizo algo, pero que la instrucción no fue el peor, ¿sí? ¿Cómo aguantaste tanto tiempo dentro de los escombros sin desfallecer por más frustrante que fuera la situación? Entonces vas a obtener respuestas como, eh, pensé en mis hijos, pensé en que mis hijos no podrían quedarse sin padre, y entonces yo dije, tengo que aguantar y aguanté tanto como pude hasta que me tocó, ¿sí? Y entonces traes el elemento motor de eso, sí. ¿Y qué hiciste específicamente para aguantar eso? Pues cerré los ojos y pensé en ellos, pensé en el futuro, bla, bla, bla. Entonces eso se integra al relato. Pero también las personas no que han vivido situaciones traumáticas no solamente sobrevivieron a la situación, sino que además eh, han afrontado la situación desde que les ocurrió hasta este momento que están viviendo la terapia infantil. Entonces ahí utilizas preguntas de afrontamiento. Entiendo que esto ha sido muy difícil. ¿Cómo has logrado para llegar bien o mal hasta el día de hoy? Yo sé que a lo mejor no ha sido fácil. Es importante no trivializar, ¿vale? Pero de todas maneras hay que intentar encontrar esos diamantitos en la respuesta. Entonces, esta práctica de hacer preguntas de supervivencia y preguntas de afrontamiento, a mí me gusta mucho compararlas o hacer una metáfora, una analogía con la minería. Nosotros, dentro de todo el rollo y dentro de toda esa mierda, picoteamos, ¿sí? Para obtener diamantitos, para obtener piezas de oro, piezas de plata, en medio de lo que nos sirve. Y ampliar la conversación sobre eso. Ok, entonces tú estás bajo los escombros y pensabas en tus hijos y pensabas en qué iban a hacer y qué cosas específicamente pensaste. Y cómo le hiciste para sacar fuerzas y qué estrategias pusiste en marcha y bla, 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 y amplías la conversación sobre eso. Entonces, tú estás alterando la manera en la que el consultante se construye ese relato, ese recuerdo, ¿sí? Estás trabajando sobre su realidad subjetiva para modificar ese relato y los significados asociados a ese relato y las sensaciones asociadas a ese relato. Y es hipnótico también, ¿sí? También durante la primera sesión solemos hacer la pregunta del milagro. La pregunta del milagro es una pregunta de orientación al futuro, en la que buscamos que el consultante eh, nos hable acerca de cómo ve su futuro una vez que su problema sea resuelto. La pregunta del milagro va más o menos como sigue. Le dices algo así como, ok, imagine usted que durante la noche de hoy, cuando usted está durmiendo, como duerme todos los días, ocurre un milagro. Y su estrés postraumático simplemente se va, simplemente se resuelve. No con trabajo y esfuerzo, como se suelen resolver este tipo de situaciones.
Sí, ¿no? Que se resuelve como si fuera un milagro. Como usted está dormido, usted no se da cuenta de ello hasta el día de mañana. El día de mañana, cuando usted despierta, se da cuenta de que algo cambió y de que su problema actual se resolvió. ¿Qué cosas le harían a usted darse cuenta de que este milagro se ha producido? ¿Qué cosas le harían a usted darse cuenta de que el problema ya se resolvió y de que usted ya no tiene esta situación, este trauma? ¿Qué cambiaría en su memoria? ¿Qué sería distinto? ¿Ok? También solemos utilizar preguntas de escala. Las preguntas de escala nos habilitan para ver la escala de grises que hay entre el blanco y el negro y habilitan a los consultantes a que hagan lo mismo. Usualmente los consultantes traen una visión polarizada de sí mismos o de su problema. Estoy completamente jodido o estoy perfectamente bien. O estoy bien o estoy mal. Pero no se dan cuenta que hay una escala de grises entre el blanco y el negro. Entonces solemos preguntarles, si ese milagro en una escala del 1 al 10 fuera un 10, todo está bien, todo es bonito, todo es perfecto, ya no existe el problema global. Y el cero fuera todo lo contrario, ¿en qué punto se encontraría usted ahora? Entonces a lo mejor te dicen un 3, un 2, un 4, un 5. Ay, es muy poco probable que te digan un 0. Entonces si te dicen un 3, un 4. Ok, ¿cómo le ha hecho usted para no estar en un 3? ¿O qué ha hecho usted para no estar en un 2? ¿Se dan cuenta? Son preguntas de afrontamiento que apelan a sus recursos, ¿sí? Ah, pues le he hecho así, gracias a esto, no he estado en un 3. Y más importante también, nos ayude a establecer pequeños objetivos para la terapia. ¿Qué tendría que pasar entre esta sesión y la siguiente, como para que la siguiente vez que usted venga me diga, doctor, ya estoy en un 6. Pasé de un 4 a un 6. ¿Sí? También se puede hacer trabajo con excepciones. El trabajo con excepciones consiste en preguntarle al consultante eh, qué cosas em, o si ha habido momentos en el transcurso de la semana o en el transcurso desde que le ocurrió el evento traumático hasta ahora, en el que no se haya sentido en un 4 sino que se haya sentido en un 5 o en un 6 o en un 7. Y qué estaba haciendo en esos momentos y cómo podría aplicarlo en el futuro. ¿Sí? Y en la primera sesión, entonces, basado en estas preguntas, puedes co-construir soluciones con la persona y acordar a lo mejor de cosas como, ok, vamos a intentar que usted pase de este 4 a un 6 en el siguiente semana. Me ha dicho que el 6 implicaría que usted haría esto, aquello y lo otro. Eh, entonces, en una escala del 1 al 10, perdón, eh, en ese 6 usted ya me ha dicho que usted antes ya ha estado en ese 6 y que ha hecho esto y esto y esto y esto y lo otro. Vamos a ver qué cosas podría hacer usted
para llegar a ese 6 en la siguiente semana. O sea, se construye el camino conductual que le va a permitir a la persona llegar a ese punto. Y recapitulas y cierras la sesión. ¿Qué has aprendido en esta sesión? ¿Qué te llevas de esta sesión? Y cierras. Para las sesiones subsecuentes, usualmente le das continuidad al trabajo de la escala. Comienzas preguntando en una escala del 1 al 10 cómo se siente ahora la persona, ¿sí? Eh, y ya te va a decir un 5, un 6, ok, ¿cómo has logrado estar en un 6? ¿Qué has hecho para llegar a mejorar hasta este punto? ¿Qué consideras que te ha sido lo más útil? ¿Qué cosas has hecho que no crees que sean tan útiles para haber llegado a este punto? ¿Qué de esto que has hecho consideras que puedes seguir haciendo? ¿Sí? Si no hay mejoría, podemos preguntar cómo ha evitado empeorar. Ok, sigues en un 4. ¿Cómo has logrado para no estar en un 2? ¿Sí? Y ahondar sobre eso que la persona ha hecho que le ha permitido no empeorar. Y usualmente esto se repite en las siguientes sesiones, ¿ok? Nos establecemos un punto mayor en la escala, establecemos el caminito conductual que hay que seguir, se lo lleva la persona de tarea, la siguiente sesión repetimos y así sucesivamente hasta que llegamos a un punto en la escala en el que la persona considere que puede continuar por sí misma. ¿Sí? Esto es básicamente, ¿no? A grosso modo, cómo trabajamos con terapia breve centrada en soluciones, integrando elementos hipnóticos en la terapia. En el trabajo de trauma. Desde luego, es muy importante que el terapeuta sepa sobre trauma, sepa lo que ocurre a nivel médico, la huella anémica que dejó el trauma, la necesidad de rehistoriar, para poder integrar herramientas, elementos probados científicamente en la terapia de tal manera que la parte centrada en soluciones sea una especie, vamos a decirlo así, de lubricante, ¿no? Que haga que el proceso terapéutico fluya más, de una manera más fácil, ¿no? Y pues por supuesto que la terapia breve centrada en soluciones se puede ver fuertemente potenciado por aquellos métodos que ya están probados en el trabajo del trauma, pero esos métodos también se pueden ver potenciados por la terapia breve centrada en solución. Y bueno, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya abierto el panorama a algo que quizás no habrían considerado anteriormente. Espero que las herramientas que hemos revisado el día de hoy les sean tremendamente útiles en el trabajo con trauma. Pues pueden aplicar, probar junto con otras herramientas y otros elementos que, que, con los eh, que hayan eventualmente aprendido. ¿Sale? Y pues nos vemos en una siguiente ocasión. ¿De acuerdo? Pues que tengan muy buena noche, que descansen, que sueñen con los sucesos más antitraumáticos que hayan tenido en su vida y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Buenas noches. No hay de qué. Hasta luego.